Bien, ahora sí, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a ir comenzando con lo que sería la clase del día de hoy. A ver, ¿qué recuerdan que hemos visto la última clase? ¿Se acuerdan de qué habíamos estado hablando? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Lesiones, lesionología, conceptos. Bien, perfecto. Tipos de lesiones, características de ellas, y habíamos comenzado a hablar de lo que son las lesiones por arma blanca. Hoy les Fabiola. Dentro de esas lesiones por armas blancas habíamos visto ¿sí? Los tipos de cortes, tipos de heridas que nos pueden provocar las armas blancas. Habíamos hablado también de la definición de un arma blanca, que es un arma blanca, ¿sí? Y todas esas características en donde nosotros podemos, ¿sí? Debido a la herida que encontremos, en caso de que estemos investigando un hecho en donde tengamos una víctima, ¿sí? Que haya sufrido algún corte por un arma blanca, poder distinguir nosotros qué tipo de corte o con qué instrumento ¿sí? Se produjo lo que sería esta herida. ¿Bien? Dentro de lo que es esta unidad, ¿sí? Yo les había solicitado a ustedes la última clase que investigaran o buscaran lo que hace referencia a las partes de un arma de fuego, ¿sí? Nomenclatura. ¿Para qué? Para poder seguir dentro de lo que es lesionología y poder unirla junto con lo que es la siguiente unidad, que es la unidad de balística. Dado que ustedes este mes, ¿sí? Van a culminar lo que sería el curso. Pero yo, fijándome en el almanaque en cuanto a las fechas, ¿sí? En que, a lo que sería el almanaque nuevamente, teóricamente ustedes deberían de culminar el día 25 de agosto, ¿sí? Pero voy a extenderlo una semana más, así podemos, voy a tratar, sí, de adelantar los materiales. Así ustedes van leyendo y podemos adelantar lo que serían unidades. Así no nos queda ninguna unidad dentro de lo que es el plan de clase colgado. ¿Bien? Ujú. Entonces, ustedes estarían culminando el día 1 de septiembre. Después de esa fecha, ¿sí? Podrían recuperar en caso de que les haya ido mal en lo que sería el examen final. También ya voy a ir planeando, sí, les voy a ir comentando cómo sería el examen final. Entonces, dicho todo esto, básicamente nos queda un mes de clase. Ese mes de clase serían 4 semanas. ¿Bien? Volviendo a lo que sería la parte teórica, como decía su compañera, habíamos comenzado esta unidad y la unidad de medicina legal, en donde nosotros comenzábamos a interiorizarnos un poco en cuanto a lo que son los tipos de heridas. Dentro de esta unidad, que también es lo que vamos a ver, vamos a hablar ¿sí? De las características que presenta un cuerpo post-mortem, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da indicio a nosotros el tiempo que lleva de muerto ese cuerpo, digo, ese cadáver? ¿Bien? Para esto es necesario que hablemos de la parte de tanatología forense. ¿Saben qué es la tanatología? ¿Escucharon mencionar alguna vez la palabra tanatología? No, profe. No. No. Ninguno entonces sabe qué es la tanatología. Bien. Lo van a descubrir el día de hoy. ¿Sí? La tanatología es una disciplina ¿sí? Que estudia lo que sería el proceso de la muerte. Nosotros cuando hablamos de muerte, ¿sí?
tenemos, quizás no haya un concepto exacto o una definición exacta en cuanto a lo que es la muerte, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo me pongo a preguntarles a cada uno de ustedes qué es la muerte para ustedes, ustedes me van a comentar con sus palabras cómo ven o cómo piensan ustedes que es la muerte. Y las percepciones no siempre son las mismas, o los conceptos que pueden llegar a tener cada uno de ustedes no es el mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con lo que es esta disciplina que estudia el proceso de la muerte, ¿sí? Como es la tanatología? La tanatología la estudia como un proceso y no como un suceso, ¿sí? Porque nosotros muchas veces a lo que hace referencia a la muerte lo vemos como un suceso, como una acción, ¿sí? Dentro de lo que es la tanatología no la vemos de esa forma, ¿sí? La vemos como un proceso, ¿sí? ¿En dónde? ¿Qué es lo que pasa con lo que sería la muerte? Acá, la muerte, dentro de lo que es la tanatología, deja de ser un estado, ¿sí? Para pasar a abarcar ciertas etapas. Dentro de esas etapas, nosotros podemos tener la parte agónica o la agonía, ¿sí? La muerte clínica, la muerte biológica, ¿sí? O sea que nosotros lo vemos desde el punto de vista de que pasamos de lo que sería el pasaje de la vida a recién lo que sería la muerte, ¿sí? La tanatología, ¿qué es lo que hace? Si hablamos que las estudia como un proceso en donde hay etapas, la tanatología va a ir estudiando lo que serían las modificaciones del organismo humano a partir del momento en el que se produce la muerte. Entonces, acá nosotros lo vamos a entender como una cesación, sí, o que cesa lo que sería la vida, ¿sí? O sea que básicamente un corazón latir. Y el campo de estudio que tiene lo que sería la tanatología, sí se extiende desde que sería el diagnóstico de muerte y la evolución del cadáver hasta llegar a la esqueletización, ¿sí? Nosotros vamos a definirla, a la tanatología, la vamos a definir como una rama de la medicina legal que estudia las modificaciones físico-químicas que estudia las modificaciones físicos, químicas y morfológicas que ocurren después de lo que sería la muerte, ¿sí? La finalidad de la tanatología, ¿cuál es? Es la de establecer lo que sería un diagnóstico de certeza, obviamente, de la muerte y el tiempo en el que ocurrió o en el que tuvo lugar, ¿sí? Por ejemplo, ustedes si han visto todos aquellos que se desempeñen dentro de lo que sería la parte de salud, o que en algún momento han visto alguna serie, alguna película de investigación forense, ¿sí? Se pueden dar con que encuentran, ¿sí? O se dan con un cuerpo, ¿sí? Un cadáver en donde dicen lleva tanto tiempo de muerte, ¿sí? Y entonces dicen, ¿cómo hacen o de dónde surge eso de saber cuánto tiempo de muerte tiene? ¿Sí? Acá es en donde entra entonces en juego lo que sería la tanatología. En donde, les repito, la tanatología es la finalidad principal que tiene es la de establecer el diagnóstico de una certeza de muerte y el tiempo en el que tuvo lugar, ¿sí? La tanatología se divide, ¿sí? O comprende diversos temas de estudio, como es la analogía, el tanatodiagnóstico, la etiología, el la data de muerte o el intervalo post-mortem, ¿sí? Las autopsias o las necropsias, una tanatoconservación en caso de que la persona quiera conservar lo que sería el cuerpo y una tanatologización, ¿sí? Dentro de estos temas de estudio de la tanatología, el primero es la agonología, ¿sí? En donde, como su palabra lo dice, hablamos de la agonía que sufre el cuerpo, ¿sí? Si vamos a lo que sería un concepto, nosotros dentro de lo que es la
la palabra agonía, ¿sí? Sabemos que proviene obviamente del griego, como la mayoría de las ciencias o las palabras relacionadas dentro de una disciplina, dentro de alguna ciencia, ¿sí? En donde los griegos nos dicen que agón significa lucha o combate, y logía, que significa estudio o tratar, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Dentro de lo que es la parte agonológica, ¿sí? Vamos a ver que estudian lo que serían los síntomas clínicos y las modificaciones físicas químicas que ocurren en el organismo durante este periodo de agonía o este periodo agónico, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de los tipos de muerte dentro de lo que son las muertes por asfixia, ¿sí? Recuerdan que teníamos ciertas etapas, ciertos estados que presentaba el cuerpo. Uno de ellos era la etapa de agonía. Y algunos recuerda que era lo que se veía o se notaba o reflejaba el cuerpo cuando tenía esta etapa. Sería por los ojos, profe, y por lo azulado y lo violeta que tenía el cuello también. Bien, son características, sí, son las famosas equinosis, ¿sí? Que van provocando, sí, o que nosotros nos vamos dando cuenta que el cuerpo, sí, prácticamente está dentro de una fisiopatología, sí, ya de moribundo, sí, si nosotros lo hablamos más criollamente, sería básicamente eso. Esto es lo que estudia esta pequeña llama dentro de lo que es la tanatología, ¿sí? Nosotros acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que el cuerpo puede presentar alguna arritmia cardíaca con alguna aspiración auricular o ventricular. Podemos ver que se va notando como se va notando lenta lo que sería la circulación periférica, obviamente, de sangre, o sea que hay también una escasa hemorragia, ¿sí? La respiración, ¿qué es lo que pasa con esa respiración? Es una respiración más lenta y casi no se puede percibir, ¿sí? Ahí es en donde nosotros comenzamos a notar que el cuerpo ya está entrando en este periodo o en esta etapa de agonía, en donde nosotros si vamos a observar el cuerpo basándonos en los tipos de heridas que tenga y en las características que presenta el cuerpo, vamos a poder determinar si específicamente ese cuerpo, esa persona, si entra en un estudio fisiopatológico, ¿sí? En donde ya prácticamente estaría en un estado de moribundo, ¿sí? Para que más o menos ustedes me vayan entendiendo. Entonces, dentro de lo que es esta pequeña llama de la tanatología, nosotros vemos que se ocupa de lo que serían los fenómenos fisiopatológicos, ¿sí? Que se producen en la fase de este tránsito de la vida a la muerte, ¿sí? Acá nosotros obviamente tenemos que tratar de diferenciar lo que serían las lesiones que haya sufrido la persona aún con vida, ¿sí? Y aquellas lesiones que se hayan provocado después de la muerte, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede estar dentro de lo que es un estado mental agonizante, ¿sí? En donde comienza a decir la verdad sobre quizás alguna herida que tenga y otros temas, y quizás nos comiencen a contar cosas que habían guardado hace muchísimo tiempo. Este periodo, sí, o esta etapa, ¿qué es lo que hace? Estudia entonces, como les decía, también las modificaciones clínicas que pueda llegar a tener el cuerpo, ¿sí? Hay situaciones, sí, o hay heridas, como les mencionaba, que son hechas durante la persona está aún en este estado, sí, de agonía, y otras que quizás se las provocan, sí, cuando la persona
ya falleció, ¿sí? O ya murió. Entonces, acá nosotros tenemos que ver que este periodo diagónico, sí, bien digo, se desarrolla en, obviamente, un lapso variable, ¿no? En todos los organismos o en todos los cuerpos es exactamente el mismo tiempo que pueden tener de agonía. Tiene que ver también con los tipos de heridas que tengan o si tiene alguna patología, va a influir en el periodo, ¿sí? O en la cantidad de tiempo que pasa agonizando. Otra de las pequeñas ramas que nosotros tenemos dentro de lo que es la tanatología, ¿sí? Es la signología agónica. Esta signología, ¿sí? Tiene que ver con lo que sería una definición clásica que nosotros podemos encontrar dentro de lo que es el fallecimiento de un ser humano, que fue elaborada en el año 500 aproximadamente antes de Cristo por Hipócrates, ¿sí? En un libro que él tituló De Morbis, donde describe las modificaciones del rostro, ¿sí? De una persona en lo que es el periodo post-mortem, dando lugar a lo que es la expresión, ¿sí? Que muchas veces nosotros quizás hemos escuchado en algún momento, que es la fase hipocrática, ¿sí? Esto tiene que ver con los signos que va presentando el cuerpo dentro de lo que es este periodo de agonía, en donde tenemos un rostro ya prácticamente sin expresión, una piel demasiado pálida, unos ojos que pueden tornarse a que nosotros nos notemos que están como hundidos, las córneas opacas, una nariz quizás un poco más afilada, ¿sí? La mandíbula caída, en donde también los movimientos que tengan que ver con la mano se convierten en movimientos carfológicos, ¿sí? Porque son movimientos carfológicos, ¿sí? Por la forma, ¿sí? Así como de gallita, que van teniendo debido a los espasmos, ¿sí? Que se van dando en el cuerpo, ya al no tener una buena circulación, ¿sí? Y obviamente los latidos cardíacos lentos y una respiración ya bastante espacial. Bien, esto en cuanto a los signos, sí, que presentan las personas que están ya en un periodo de agonía. Después tenemos, como les había mencionado, el tanatodiagnóstico, ¿sí? Acá es en donde obviamente se da un diagnóstico en cuanto a lo que sería la muerte. Nosotros si vamos a hablar de muerte, como les mencionaba al principio de la clase, si nos metemos un poco en lo que sería la historia, ¿sí? Si bien es cierto, la vida del hombre, la vida del ser humano está marcada por lo que sería su comienzo y su fin, en donde obviamente tenemos dos acontecimientos que son importantes. Uno es el nacimiento y el otro es la muerte, ¿sí? Se puede, quizás nosotros podamos hacer de un modo análogo, ¿sí? Pero en cuanto a, al momento en el que morimos, ¿sí? Se pueden morir de distintas maneras, ¿sí? La muerte, ¿qué es lo que implica? ¿Cómo podrían mencionar ustedes a la muerte? ¿Cómo podrían quizás definir un poco a lo que sería la muerte? ¿Qué podrían decir sobre la muerte? ¿Qué es la muerte? A ver. Cuando una persona fallece, deja de latir su corazón. Profe. Sí. Yo tengo acá justo de coincidencia, estoy estudiando enfermería Ajá. y estoy en mi último parcial y justo acá tenía el resumen, el archivo que nos dio el profe de postmortem. No sé si le puedo dar el concepto, Dale, a ver. que dice que se considera la muerte que ha ocurrido cuando la respiración y la función cardíaca cesan por varios minutos.
Por lo Ujú. general, primero se detiene la respiración, el corazón y deja de latir unos minutos después. Y ya empieza con la época de masaje cardíaco, reanimaciones, estimulación y desfibrilación eléctrica del miocardio. Y bueno, se comienzan las etapas de proceso de la muerte y con ellos dos nuevos denominadores, la muerte clínica y ya empieza la muerte biológica. Ujú. Muy Y bien, bueno, y ella explica ya qué sería muerte biológica, clínica, todo eso. muy bien, bien. Cuando comenzábamos a hablar de esto, yo les decía que dentro de lo que es la muerte, sí, quizás pueden haber dos conceptos fijos, como puede ser una muerte clínica y una muerte biológica, ¿sí? En donde quizás cambian algunos pequeñas características, ¿sí? Pero, por ejemplo, para los que creen en alguna religión, la muerte se lo ve como un ascenso, ¿sí? De nuestra alma, se lo ve de muchas formas, ¿sí? Pero si nosotros tenemos que hablar más científicamente en cuanto a lo que es la muerte, como decía su compañera, ¿sí? Tiene que ver o implica lo que sería el cese de las funciones tridimensionales del ser humano. Estas funciones tridimensionales son, uno es la respiración, ¿sí? Otro es el funcionamiento cardíaco y el otro es el funcionamiento encefálico, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces quizás han escuchado de una persona que tiene una muerte cerebral, en donde tiene de esas tres funciones, ¿sí? De esas funciones tridimensionales que presenta el ser humano, una es la que está fallando, ¿sí? Pero sin embargo siguen respirando y su corazón sigue latiendo, ¿bien? Entonces, nosotros acá, ¿qué es lo que hacemos? Podríamos entonces definir a la muerte, ¿sí? Como cuando el ser humano, ¿sí? O el funcionamiento tridimensional del ser humano, ¿sí? Ya no funciona en ninguno, ¿sí? Ni en la parte respiratoria, ni la parte cardíaca, ni la parte encefálica, ¿bien? Eso en cuanto a quizás la parte biológica. Ahora en cuanto a la parte vista desde un punto de vista más social, más socialmente, nosotros vemos como que la muerte sería el final del vínculo entre el individuo y el modo circundante y jurídicamente constituye lo que sería el fin de la existencia de la persona, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La muerte ya no es un instante, un momento, ¿sí? Sino que todos los tejidos no es que mueran al mismo tiempo, ¿sí? Sino que se van deteriorando a medida que va avanzando lo que sería ya este estado, ¿sí? Y acá es en donde entra en juego lo que sería la tanatología, en donde, por ejemplo, dentro de los precursores, no sé si alguno se acuerda de los precursores de la criminalística, que algunos han tratado también de definir a la muerte, ¿sí? Entre ellos, uno de los más conocidos es Lacassagne, ¿sí? Que en el año 1906 él nos dice o define a la muerte como el cese de las funciones nerviosas, circulatorias, respiratorias y termorreguladoras, ¿sí? Así es como él definía en ese momento a lo que sería la muerte. Después, otro precursor, ¿sí? Nos habla de que en el año 1998, el precursor es Poinot, ¿sí? Nos dice que él expresa, en realidad, ¿sí? A que la vida se acaba con la extinción de las funciones respiratorias y circulatorias, como mencionaba recién su compañero. Y por último tenemos a otro precursor de la criminalística que en el año 1968, ¿sí? Habla de que la muerte es la pérdida de la condición de persona, ¿sí? Cada uno de ellos se basa desde distintos puntos de vista. Como les decía yo recién, podemos tomarlo desde un punto de vista científico, desde un punto de vista social y hasta el punto de vista según la creencia o la parte
o dependiendo, sí, de la religión que tengan las personas o la familia de la persona que ha muerto, ¿sí? En cuanto a la parte que nos compete a nosotros, como es la parte clínica, la parte médica, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de la muerte y dentro de todo eso que hagamos referencia o hablemos de la muerte, vamos a tener que ver cómo se diagnostica lo que sería la muerte. Nosotros podemos ver quizás en el cotidiano, ¿sí? Que se utiliza lo que sería un criterio cardiorrespiratorio con obviamente varios parámetros que son los que van a permitir diagnosticar con certeza lo que sería la muerte. Estos parámetros, ¿sí? Se van a basar en la ausencia de signos vitales y no en la presencia de signos de muerte o transformaciones cadavéricas, ¿sí? Dentro de lo que son esta comprobación clínica, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener que ver ciertos signos negativos de vida. El primero va a ser el de la ausencia de pulsos periféricos y de latido cardíaco, la ausencia de movimientos respiratorios, la inconsciencia y la falta de ya sean movimientos voluntarios o de reflejos, la ausencia también a respuestas a estímulos dolorosos, una presencia de la famosa midriasis paralítica y por último quizás una presencia de cianosis, ¿sí? En cuanto a lo que son los tipos de muerte o las clasificaciones de las muertes, tenemos 5. El primero es el de una muerte aparente, después tenemos lo que sería una muerte súbita, una muerte esperada, una muerte patológica o natural y una muerte violenta, ¿sí? Cada uno de ellos nosotros quizás los podemos interpretar en base a lo que esté sucediendo o cómo estemos encontrando nosotros el cuerpo. Por ejemplo, si estamos frente a una muerte aparente, ¿sí? Nosotros acá vamos a estar con un cuerpo que quizás tenga una pérdida del conocimiento y tenga una disminución en lo que serían sus funciones, ¿sí? En donde aparentemente este cuerpo ha sufrido o está sin vida ya. Es en donde puede pasar, sí, que comiencen todo lo que son los procesos de reanimación, como hacía mención recién su compañera. Después tenemos la muerte súbita. ¿Alguien sabe qué es una muerte súbita? Profe, ay, se me olvidó el concepto de muerte súbita, pero sé que para una persona cuando, digamos, como que se desmaya o algo, cuando le da eso, que no es que se puede dar en cualquier momento, o sea, según según la persona, sé que tiene 15 minutos, 15 segundos, para poder salvar a esa persona. Con un ay, no sé la palabra. Desfibrilador. Ajá, para poder salvarlo. Si no, es imposible. Pero entonces, ¿qué sería la muerte Interrupción, súbita? profe. Alguna alteración, parte cardíaca puede ser interrumpida, que puede pasar de la nada. Exactamente. Dentro de lo que es la muerte súbita, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de muertes, ¿sí? Comúnmente se presenta en una persona la cual está aparentemente normal, o sea que no tiene ninguna patología. Entonces por eso es súbita, porque sabemos que quizás la persona puede estar en perfectas condiciones y de la nada le falló el corazón prácticamente y se produce lo que sería esta muerte súbita, y esta muerte repentina. Bien. Ahora, la muerte esperada. ¿Qué sería una muerte esperada?
Sería todo lo contrario a una muerte súbita, ¿o no? Claro, si la persona ya venía enferma o esas cosas, como que ya se espera. Exactamente. Esta tiene que ver con todas aquellas personas que ya tienen una enfermedad y se encuentran ya prácticamente en una etapa terminal, ¿sí? Eso en cuanto a lo que sería la muerte esperada. Y la muerte patológica o natural, ¿qué sería? Sería, profe, por la edad o algo como que no tiene, no sé, por la edad, digamos, por la vejez. Sí, se presenta, en realidad una muerte patológica o una muerte natural se presenta debido a una enfermedad. Por ejemplo, si nosotros estamos ya con una persona que tiene cierto diagnóstico, nosotros ya como que estamos preparados para que la muerte llegue, ¿sí? A diferencia de una muerte súbita en donde decíamos que la persona aparentemente no tenía ninguna enfermedad, ninguna patología, ni nada de eso, ¿sí? Y por último tenemos lo que sería la muerte violenta. ¿Cómo sería una muerte violenta? ¿O a qué, cómo definiríamos lo que sería una muerte violenta? Sería muerte con indicio a violencia. Bien, o sea que sería básicamente una muerte en donde tenga un motivo o haya sido de una forma traumática. En cuanto a lo que son las muertes, ¿sí? Acá es en donde comienzan a aparecer lo que serían los diagnósticos, que dentro de lo que es la tanatología nosotros lo denominamos cronotanodiagnóstico, ¿sí? Que es el diagnóstico del tiempo transcurrido de muerte. Estos, estos diagnósticos, ¿sí? Que se hacen tienen que ver con fenómenos físicos y fenómenos químicos que se van dando en el cuerpo, ¿sí? Y son los que nos van a ayudar a nosotros a determinar el tiempo de muerte. Dentro de los fenómenos físicos que podemos encontrar, tenemos lo que son las livideces cadavéricas, la deshidratación y el enfriamiento. ¿Qué es lo que pasa principalmente con lo que es el enfriamiento? ¿Sí? Es un fenómeno espontáneo que ocurre aproximadamente entre los 8 y, o sea, el cuerpo va perdiendo entre menos de 1 grado, ¿sí? En las primeras 12 horas, ¿sí? Y después de pasadas estas 12 horas, en las horas siguientes, ¿sí? Va perdiendo entre 0,3 o medio grado centígrados, ¿sí? Es la forma en la que se va enfriando el cuerpo. Las mayorías de las veces también depende obviamente de los agentes de aceleración que pueda tener el cuerpo, como pueden ser una escasa vestimenta, la época del año en el que haya fallecido, el lugar en donde haya fallecido, obviamente tiene que ver con lo que son las condiciones climáticas. Si es que ha tenido una muerte traumática, obviamente ha tenido una hemorragia, y si presenta una hemorragia, sí puede ir variando la forma en la que se va produciendo lo que sería este enfriamiento, ¿sí? En cuanto a lo que son las livideces cadavéricas, ¿sí? Estas básicamente, cuando hablamos de livideces cadavéricas, estamos hablando de todas aquellas manchas en los órganos, ¿sí? Que presentan un color rojo oscuro, ¿sí? Tipo color boya de vino prácticamente, ¿sí? Que aparecen entre las 3 y 4 primeras horas después de muerte, ¿sí? Post-mortem. Y se localizan, acá es en donde tienen que prestar ustedes atención, ya que se van a localizar en las partes más declives del cuerpo,
¿sí? ¿Cuál es la importancia que presentan para nosotros estas livideces cadavéricas? Es que va a tener que ver con la posición inicial que tome lo que sería el cadáver. Algunas veces pueden estar ausentes, puede que nosotros no los veamos o no los encontremos debido a una hemorragia externa, y también puede variar su coloración debido a una intoxicación. Por ejemplo, si la persona sufrió una muerte por inhalación de monóxido de carbono, muchas veces nosotros podemos notar que las livideces cadavéricas que pueda tener el cuerpo no se encuentren, ¿sí? O sean demasiado claras, ¿sí? Y por último, dentro de estos fenómenos físicos que se presentan dentro del cuerpo, teníamos lo que son la deshidratación, que acá tiene que ver en la cantidad de líquido, ¿sí? Que va perdiendo el cadáver, ¿sí? El cadáver va a perder de 10 a 15 gramos, ¿sí? De peso corporal por día, debido obviamente a lo que es la evaporación de esta agua corporal, ¿sí? De este agua natural que nosotros tenemos por cuerpo. Eso en cuanto a los fenómenos físicos, ¿sí? Ahora, en cuanto a lo que son los fenómenos químicos, nosotros acá vamos a ver lo que es la rigidez cadavérica, ¿sí? La rigidez cadavérica, ¿qué es lo que hace? Se inicia, ¿sí? A las 3 horas post-mortem, ¿sí? Y alcanza el punto máximo entre las 12 y las 15 horas, ¿sí? Aunque, ¿qué es lo que pasa? Si el cuerpo se encuentra en un lugar que es frío, puede acelerarse un poco lo que sería esta rigidez cadavérica, ¿sí? Otro de los fenómenos químicos que nosotros podemos encontrar es la famosa adiposidad, ¿sí? Es la transformación de la grasa subcutánea del cadáver en jabón, ¿sí? Básicamente esta, o sea, una forma de decir en jabón, ¿sí? Sino que es similar a lo que sería un jabón. Y aparece hacia recién los 6 meses post-mortem y se completa entre los 18 y los 20 meses post-mortem, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos estas características que nos presentan estos fenómenos físicos, estos fenómenos químicos que nos presentan lo que serían los cadáveres, ¿sí? Son muchas veces los que a nosotros nos indican, primero y principal, el tiempo. En quizás un posible homicidio, en donde nos dicen que falleció en tal momento, y por las características que presenta el cuerpo, no siempre es así como nos están diciendo, ¿sí? Aparte también nos ayuda quizás en algún hecho de una desaparición o algo por el estilo, que si encontramos lo que sería el cuerpo, nosotros vamos a poder ir generando hipótesis de qué es lo que sucedió antes de la muerte, ¿sí? Entonces, gracias a lo que es este cronotadiagnóstico, ¿sí? Nosotros vamos a poder saber con exactitud el tiempo de muerte, la posición que tenía el cuerpo, y así poder evitar lo que sería la confusión entre el lugar del hallazgo y el lugar del hechos, ¿sí? Ahora les voy a compartir un pequeño videito. Les voy a compartir un pequeño video en donde en ese video van a ver, ¿sí?, cómo se trabaja dentro de un laboratorio o cómo trabaja un tanatólogo, ¿sí? Ustedes me dicen si es que logran visualizar. ¿Está ahí? Sí, Sí, profe. Sí, profe.
¿Me escuchan, chicos, ahí? Sí, profe. Bien. Vieron que cuando hablaba yo recién con respecto a lo que es la tanatología, ¿sí? Había una parte en donde les mencionaba que muchas veces, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Dentro de este estudio, sí, que se les realiza a los cuerpos y todo eso, hablaba de lo que era una tanatoconservación. De la forma en la que han visto ahora cómo trabajan muchas veces los tanatólogos, ¿sí? Se hace en base a la conservación que se le va a dar al cuerpo, en donde muchas veces tiene que ver con lo que hace referencia a todas aquellas personas que siguen una religión y que obviamente tienen o presentan toda esta ceremonia sí que se les hace a los cuerpos una vez fallecidos, ¿sí? Esto más que todo, repito, tiene que ver con algunas religiones, ¿sí? Pero más o menos dentro de esta tanatoconservación se ve cómo se van modificando algunas situaciones que va presentando lo que sería el cuerpo dentro de estos fenómenos físicos y esos fenómenos químicos que yo recién les mencionaba, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Yo ya les voy a enviar lo que serían los apuntes dentro de lo que es lesionología y medicina legal, ¿sí? Y van a buscar, para la próxima clase en realidad, van a elaborar, ¿sí? Un pequeño cuadro en donde vayan colocando cuáles son las modificaciones que va sufriendo un cadáver a medida que va avanzando su descomposición, ¿sí? Desde todos esos cambios químicos que va sufriendo hasta llegar a lo que sería la esqueletización, ¿sí? Ustedes saben que para llegar a esqueleto no se pasan 2 días, ¿sí?
sino que el cuerpo va sufriendo una serie de cambios, tanto físicos como químicos, hasta poder llegar a lo que sería la esqueletización. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les estoy solicitando? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, eso buscarían para la próxima clase y ahí veríamos entre todos cuáles son aquellas modificaciones que van teniendo los cuadros. ¿Bien? Sí, profe. Perfecto. Les voy a tomar la asistencia. Marcos Moyano. Naila Rojas. Bien, Naila. Melanie Jofre. Yara. Francisco Jiménez. Gabriela Abondeto. Presente. Anaí Orellana. Presente. Anabel Guía. Janet Vivanco. Presente. José Castro. Lucía Bustamante. Presente. María Herrera. Ivonne Romero. Paola Silva. Presente. Rosa Guía. Jen Cáceres. Presente, profe. Bien. Agustina Vega. Fabiola García. Presente, profe. Andrea. Y Mariela Espinosa. Bien. Entonces, ¿se entendió lo que tienen que buscar para la próxima clase? Sí, profe. Bien, entonces. Ya les envío, ¿sí?, al grupo el apunte y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Que tengan un excelente fin de semana, chicas. Igualmente, Gracias, profe, igualmente, De para nada. todos. Chao, chao. Profe, Oh, profe, chao. profe, una pregunta. Nos había dicho que teníamos que, ya había visto en la clase que teníamos que hablar eh, calibre de armas. Todo eso. Sí, no, les había solicitado que buscaran la nomenclatura o las partes de un arma de fuego, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando comencemos a ver lo que son las heridas por arma de fuego, ya directamente nos traslademos a la siguiente unidad, que es balística, y así van a poder ir relacionando en cuanto al uso del arma, cómo nosotros la estudiamos dentro de la criminalística, y también en cuanto a lo que son las heridas por arma de fuego. Ah, bien, bien. Y queda. Repito, lo que tenían que buscar es la nomenclatura o las partes en las que se divide un arma de fuego. Puede ser una pistola o puede ser un revólver. ¿Sí? Ujú. Sí, profe. Perfecto, entonces. Nos vemos, profe. Nos vemos, Jen, que andes bien. Nos vemos, profe. Chao, chao.